Hola a todos otra vez. Bueno, continuamos con el taller 2, segunda parte. Habíamos quedado en el punto 6. Ahora vamos hacia el punto 7, que es de documentar una función. Bien, en Python, pues en general todas las funciones tienen algún tipo de documentación. Cuando uno busca la ayuda, pues puede buscarla haciendo el nombre de la función, punto, raya al piso, doc, ¿sí? Y de esa forma pues puede encontrar documentación de la función. Por ejemplo, si nosotros hacemos print punto, raya al piso abajo, y aquí nos aparecen varias funciones, entre ellas una que se llama doc. Entonces quiere decir que ahí uno puede ver algo de la documentación de la función. En general casi todas las funciones manejan una documentación donde explican qué parámetros recibe, cuál es la salida y esos parámetros que recibe, pues de qué tipo son, qué valores son permitidos, y bueno, en realidad todo lo que uno pueda documentar ahí en la función. ¿Listo? Por ejemplo, otra podría ser la que haya el mínimo. Entonces ahí esta documentación sale cuando uno le pide ayuda de la función a Python. Entonces Python automáticamente va a la documentación de la función y nos despliega eso. Quiere decir que también lo podemos utilizar en nuestras funciones. Para utilizarlo dentro de nuestras funciones, entonces es necesario que después del cuerpo de la función, voy a copiar la que habíamos hecho en la clase pasada. En la clase pasada no, sino en la primera parte del video, que nosotros habíamos tomado esta función seno. Perdón. Digamos que esta es nuestra función, pintar seno. Entonces la copiamos acá. Entonces si yo quiero generar una versión de documentación de esta función, entonces aquí abro un espacio y ese espacio tiene que estar entre triple comillas, o sea, es un comentario de varias líneas que se agrega a la función. Entonces listo, aquí podríamos colocar en primera instancia lo que significa la función y el nombre de la función. Entonces yo digo, por ejemplo, pintar seno 2, ¿qué es? Entonces una descripción de esa función. Entonces función para pintar la gráfica de seno desde un valor inicial, desde un x inicial a x final. Listo, esa es la descripción de la función. Entonces yo después puedo decirle aquí algo así como argumentos o parámetros, ¿sí? Entonces aquí entre los argumentos está x inicial y está x final. Luego puedo especificar aquí valores de retorno, entonces aquí en el valor de retorno están los valores de x y y, ¿no? Entonces, bueno, aquí no les tengo espacio, no les tengo un nombre específico, sino que simplemente los estoy declarando y usando dentro de la función. Entonces a la final yo podría decirles, bueno, retorna un x y un y. Y aquí yo debería especificar pues qué hace cada uno. Entonces el x inicial, entonces valor inicial del comienzo de la función. El valor final, que significa valor final
hasta donde se pinta la función. ¿Listo? Aquí podríamos, bueno, también podría yo ponerle aquí, si quiero, para una documentación más completa, podríamos ponerle aquí, si es opcional o requerido. Entonces aquí le digo opcional. Opcional. Y aquí le puedo decir, bueno, por omisión asigna 0. Y aquí por omisión asigna 6.28. ¿Listo? Entonces aquí le estoy especificando al usuario que recibe y que retorna. Entonces aquí dentro del valor de retorno pues devuelve los valores de X utilizados para pintar la función, y Y son los puntos de la función seno calculada en X. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la documentación que escribo para la función. Generalmente pues esto es lo más importante, decir de qué se trata la función, qué recibe como entrada, qué devuelve como salidas, y pues también puedo especificar cualquier otra cosa acerca del manejo de la función. ¿Listo? Entonces de eso se trata, de tal forma que, bueno, vamos a ejecutar. Ya tengo la función ejecutada, y si yo llego aquí a código y le digo, bueno, pintar seno 2, y le doy punto doc, y le digo imprímame la documentación, entonces, bueno, me sale esa información. Bueno, aquí está saliendo de esa forma, pero pues cuando uno le pide ayuda al colaboratorio, pues le despliega en una ventana bien organizaditos los datos de la función. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí pueden probar. Entonces la idea es que ustedes documenten todas las funciones. Eso pues ayuda uno a que el usuario de la función haga un buen uso de la misma, o que uno pues cuando regrese después de mucho tiempo a ver su código, pues recuerde exactamente qué era lo que hacía la función. ¿Listo? Bien, continuamos entonces ahora con crear nuevos parámetros para la función, para el ejercicio fuera de clase. Bueno, entonces el ejercicio es aumentar la capacidad de esa función seno, con la idea de involucrar una mayor cantidad de parámetros que nos sirvan para personalizar la función. Entonces, bueno, aquí vemos unos parámetros, vamos a utilizar algunos de ejemplo. Entonces yo tenía mi función de pintar seno, y entonces se puede empezar a utilizar todos estos parámetros. Vamos a ver cómo se usan. Listo, entonces vamos a copiar eso aquí en la celda de código, y pues inicialmente nosotros teníamos un parámetro acá que es x inicial, x final, y no siempre nos está pintando la curva de color azul. Yo puedo hacer que se pinte de cualquier otro color según lo que yo tengo aquí especificado. Entonces yo, si le pongo el color M, pues se va a pintar de color magenta. Bueno, yo tenía aquí tengo para especificar el color, aquí tengo para especificar el tamaño, aquí tengo para
bueno, para pintar la gráfica, fíjense que yo aquí pinto la gráfica y le especifico antes el tamaño. En este punto pues asigno el color, el ancho de la línea. Aquí puedo poner el título, el eje X, el eje Y. Puedo también definir el axis, lo que se va a ver de la función. Bueno, voy a poner este mientras tanto en comentarios y ya ahorita vemos el resultado. Y por último pues ponerle una grid. ¿Listo? Entonces si yo ejecuto todo esto, observen, entonces la gráfica ahora quedó de un tamaño aproximado de 14 por 8. Esto es más o menos centímetros. Entonces yo le estoy diciendo 14 de ancho por 8 de alto. Y además de eso pues estoy definiendo el color magenta. Entonces magenta es la M. Yo le puedo especificar aquí otro color. También le estoy poniendo el título de la gráfica, un título al eje X, un título al eje Y. Y bueno, la idea entonces es empezar a configurar una serie de parámetros opcionales de la función seno. Vamos a poner un ejemplo, el color. Entonces aquí yo le digo, vamos a especificar color y por omisión vamos a ponerla de color rojo. Listo. Entonces ejecutamos. Para ejecutar, entonces bueno, vamos a quitar esta línea de acá. Ya configuramos el color, entonces se recibe aquí por parámetro. Entonces aquí se recibe por parámetro, si no se asigna se le pone rojo y aquí va a pintar la función de ese color. Listo. Entonces ejecutamos y listo. Entonces aquí está pintando de 10 hasta 20, como pueden observar. Y yo le puedo especificar aquí un tercer parámetro que está siendo opcional en este momento y que significa el color. Entonces vamos a ponerle color verde, green, y listo, ahí lo tenemos. Bueno, entonces la idea con el ejercicio es poder coger cada uno de estos parámetros y meterlos aquí como parámetros opcionales de la función, así como hice con color. Listo. Y pues poder tener la opción de ponerle o no ponerle esos parámetros ahí a la función. Aquí yo puedo también utilizar, por ejemplo, color igual y le asigno el valor de color, ¿sí? Aquí le podría cambiar el color, por ejemplo, y ponerle violet. Listo. Y aquí queda el color. Entonces yo podría empezar a utilizar cada uno de los parámetros que están aquí de acuerdo con el nombre. Bueno, y se me olvidó decir, el PLT axis sirve para especificar desde donde en X y en Y voy a pintar. Entonces si yo le digo vamos a pintar en X desde 12.56, o sea desde más o menos por acá hasta 18 algo. Entonces no voy a pintar toda la gráfica sino un pedazo. Y desde menos 2 hasta 2. Entonces observemos cómo se ve. Ya lo les comenté. Ejecutamos otra vez y observen el resultado. Vale. Bueno. Entonces ese es el ejercicio. Bueno, vamos a ver una cosa muy importante y es el ámbito de las variables. Entonces, ¿dónde viven las variables? ¿En dónde comienzan? ¿Dónde terminan? ¿Se pueden reasignar los valores dentro de una función o no? Entonces, bueno, aquí tenemos un primer ejemplo. Fíjense que tenemos una función que se llama ff. Vamos a copiar esto. Tenemos una función que se llama ff y lo que nosotros queremos es llamarla, la estamos llamando sin parámetros. Y aquí estamos utilizando A, B y C. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esos parámetros? Se supone que aquí por fuera está definido B y está definido C. Aquí hacemos el llamado a la función que dentro utiliza B y C. Inicialmente pues no existen porque no se han declarado en ninguna parte. Y luego de ejecutar la función yo imprimo
los valores de B, C y A. ¿Listo? Entonces ejecutemos a ver qué sucede. Bueno, entonces lo primero que nos sale es un error. Fíjense que alcanzó a ejecutar esta línea. Y alcanzó a ejecutar parte de esta línea. Cuando le dimos esto, se entró en la función, imprimió B y C, que tiene los valores de 13 y 3. Fíjense, aquí los imprimió. Y a A le asignó 10. Sin embargo, aquí cuando fue a imprimir, él está diciendo que A no existe. A existe, pero solamente dentro de la función, ¿sí? ¿Por qué solamente existe dentro de la función? Porque se declara aquí dentro de la función y afuera no está. Entonces, ¿qué pasa si yo lo pongo fuera? Vamos a decirle A igual a 5. Entonces, ¿qué valor me imprime aquí A cuando yo mande a llamar a la función? Bien, entonces aquí ejecuta la función, A vale 5, pero cuando ingresa aquí a la función, ahora la función le pone A igual a 10. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, este A y este A son diferentes, mientras que este B y este B son el mismo B. ¿Listo? Entonces, observemos que como el A es diferente, pues entonces aquí no recibe la asignación que se hace dentro de la función. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo, acá y le decimos que nos imprima D? Entonces nos debería salir un error diciendo que no sabe quién es D. ¿Listo? Entonces el nombre D no está definido. Listo. Bueno, entonces si no está definido, pues yo no lo puedo llamar dentro de una función. Ahora miremos el caso para B y para C. En el caso de B y C, ellos sí existen. ¿Qué pasa si yo le digo aquí D es igual a 11? Entonces, ¿qué imprime acá? ¿Y qué imprime acá? Bueno, en el primero que se imprime adentro, entonces está utilizando el valor de B, el de este lado, 11. ¿Listo? Y el valor de C está utilizando el que está acá, 3. Entonces dentro de la función utiliza esos valores de B y C. Sin embargo, cuando imprimimos aquí afuera, el valor que se le había asignado a B era de 13. Quiere decir que esta variable es una nueva variable. O sea, todas las variables que yo declaro dentro de una función viven solamente dentro de la función, ¿correcto? Y no puedo cambiarles el valor y que se refleje afuera ese valor. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo le asigné 11 y puedo hacer otras operaciones con B, pero por fuera sigue valiendo 13. Quiere decir que B y B son variables diferentes. Bueno, ¿qué pasa si yo aquí, imprimo C? Estoy utilizando el valor de aquí adentro, que es 3, y yo le voy a asignar aquí otro valor. Voy a decirle C igual a 50. Ahí, ¿qué va a pasar? Ejecutamos y me sale un error. ¿Cuál es el error? Me dice aquí, el error me sale aquí en el print y me dice que la variable local a la función ff se referencia antes de ser asignada, es decir, que yo la estoy creando acá y antes de eso la estoy utilizando. Él no está utilizando la de afuera porque en este caso C está declarada dentro de la función, por lo tanto él crea una nueva copia de C que es local a la función. Pero como estoy tratando de utilizar su valor antes de asignarla, por eso me sale este error. ¿Listo? Si yo no le asigno valor, él asume que esta C es la de afuera.
y si le asigno un valor, pues entonces va a crearme la variable dentro de la función y solamente va a existir dentro de la función. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si yo quisiera utilizar C dentro de la función y que yo le pueda cambiar el valor dentro de la función y que ese valor se vea reflejado afuera? Entonces yo podría aquí, bueno, supongamos que yo hago lo siguiente. Voy a decirle que voy a recibir aquí una variable que se llama C. Por tanto, aquí dentro de la función ya se crea una variable C que va a recibir el valor que yo le ingreso acá. Entonces aquí le voy a decir, bueno, le voy a pasar C que vale 3. ¿Listo? Entonces aquí a la función le paso el 3 y él lo recibe aquí con el nombre de C. ¿Listo? Entonces ejecutemos y miremos qué es lo que sucede. Bueno, entonces si se fijan, yo le mandé aquí un valor de 3 y cuando le imprime aquí, imprime efectivamente ese 3. Luego la variable se cambia el valor 50 y se cambia el valor 50, pero cuando yo la imprimo aquí afuera no se cambió el valor a 50, sino que sigue valiendo 3. ¿Listo? Entonces es lo mismo que si yo lo hubiera declarado aquí adentro. Ya no me sale el error porque se asignó el valor desde afuera y aquí se cambió, pero ese valor que se cambió solamente aplica dentro de la función y está aplicando después del print, porque después del print fue que se hizo el cambio. ¿Listo? Entonces si yo lo imprimiera por acá de nuevo, vamos a decirle aquí inside 2, entonces en inside 1 pues se mandó el valor de 3, se cambió a 50, la función termina y el C sigue siendo el que estaba originalmente. Entonces, bueno, lo que tenemos acá es que una función no nos está cambiando realmente el valor de la variable. ¿Listo? Pero bueno, ¿cómo haríamos nosotros si quisiéramos poder utilizar una variable que está definida fuera adentro de la función y poderle cambiar el valor? Bueno, esta práctica en programación no es muy recomendada, no es recomendable que las funciones cambien los valores, pero de vez en cuando se necesita hacer esa operación. Entonces, ¿cómo se hace? Yo puedo decirle acá, voy a quitarla de aquí y por tanto voy a quitarla de acá y voy a decir que vamos a declarar aquí una variable que viene de afuera. Una variable que viene de afuera se declara como global. Entonces yo le digo que C es global. ¿Listo? Y entonces aquí me debería imprimir el valor que yo le asigne a C desde afuera. Entonces lo primero es que se asigna aquí C y luego se llama la función. Entonces ejecutemos. Entonces de nuevo aquí entra la función, se asigna 3, entra a la función, en la función se crea la variable global C, es decir que este C es el mismo de afuera. Aquí lo imprimo y pues efectivamente me imprime inside, me imprime el 3. Luego yo cojo a C y le asigno 50 dentro de la función, mando a imprimir en inside 2 y me imprime acá el 50. Y una vez sale de la función yo mando a imprimir el valor de C a ver si cambió, y a diferencia de las veces anteriores, ahora sí el valor de C se vio modificado. Entonces este C resultó con el valor 50. ¿Correcto? Entonces de esa forma pues se utilizan las variables globales para poder cambiar su valor dentro de las funciones. Otra forma que yo puedo hacer es retornar el valor. Entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, return a más C. Y entonces cuando la función necesite cambiar el valor de una variable, entonces yo le digo A es igual a FF. ¿Listo? Entonces si mando a ejecutar, entonces al final A terminó con el valor de 60, que fue el valor que se retornó de acá, de hacer la operación de
A más C, que valen 10 y 50. Entonces son 60 y se los asigna y queda el nuevo valor de A asignado. ¿Listo? Bueno, ya con eso entonces ya podríamos entonces revisar qué es lo que sucede acá. Entonces acá tenemos dos funciones. Y podemos ver qué es lo que ocurre con los valores dentro de estas dos funciones. Bueno, miremos entonces lo que sucede en este ejemplo. Vamos a copiarlo acá. Vamos a ejecutarlo aquí y ver qué es lo que sucede. Entonces cuando lo ejecuto pues me sale un error. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí primero? Entonces definimos, fíjense que aquí tengo dos funciones definidas, ¿ok? Pero las funciones simplemente son la definición, no se ejecutan por el hecho de que estén ahí. Hay que llamarlas. Entonces antes de la llamada lo que yo estoy haciendo es, esta es la primera línea que se ejecuta, B57 y luego C se le asigna 8. Se llama la función que hace, imprime B y C, que es este resultado de acá, imprime dentro de la función ff1 se imprime 57 y 8 y luego a D se le asigna 4. Luego imprimimos fuera de la función, entonces imprime outside 1 con los mismos valores que estaban ahí determinados. Luego se llama a la función ff2 y en ff2 se imprime B y C, pero entonces ocurre el error que habíamos hablado ahorita. Como aquí se declara B, este B que se declara entra en conflicto con este B, entonces él inicialmente piensa que la variable viene de afuera, pero cuando se declara aquí adentro dice, no, entonces tengo que generar una copia aquí adentro, pero no se puede llamar igual que la variable de afuera y pues nos da un error. ¿Listo? Entonces bueno, si yo comento esto, ¿qué va a pasar? Si yo le hago comentario a esto, pues entonces este B que se imprime pues es el de afuera, entonces voy a imprimir lo mismo otra vez, 57 y 8, pero ya dentro de ff2. Entonces ejecutamos y efectivamente nos imprime otra vez desde ff2 57 y 8. Sin embargo, aquí se dice que D igual a 14, pero este D no es el mismo D de acá, este D es el D de la función ff1 y este D es el F de la función ff2. Por tanto, pues no se puede sacar ese valor. ¿Listo? De hecho el error sale es acá. O sea, aquí se crea la variable D y se le asigna 14, pero aquí afuera ni este D ni este D existen fuera de la función. ¿Listo? Entonces ese es el punto. Aquí yo no puedo imprimir D. Entonces para poderlo hacer bien, tiene que quedar de esta forma. ¿Listo? Ahí ya sale sin errores. Bien, en el ejemplo 3 vamos a correr qué es lo que sucede acá. Entonces miremos qué es lo que se ejecuta primero. Entonces lo primero es que se ejecuta A igual a 39 y se manda a llamar ff1. ff1 crea una copia de A, le pone 48 y manda a llamar a una función define una función aquí adentro que se llama ff2. Esa función solamente existe dentro de ff1, por tanto aquí se llama ff2 y en ff2 A se cambia a 57 y se imprime. Luego salimos de ff2 y se imprime el valor de A y luego aquí imprimimos de nuevo el valor de A. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Ejecutamos. Entonces inicialmente A se le asignó 39, fue lo primero que se hizo. Luego se llamó a ff1 que hace que A sea igual a 48, entonces ya tenemos dos A's, uno por fuera de la función y uno por dentro de ff1. Luego se llama a ff2 que hace que A sea igual a 57.
y se imprime ese valor, así que el primer valor que se imprime es 57, que corresponde a la A que está dentro de FF2. Luego se imprime acá el valor de A de nuevo, pero dentro de FF1, entonces se imprime 48. Como se dan cuenta, la asignación aquí de A no afectó a la de adentro. Y por último, cuando se imprime aquí fuera, en outside, entonces se imprime 39, que fue lo que originalmente se le asignó. Entonces, el ejemplo muestra acá que se creó 3 veces A. Listo. Ahora vamos a hacerlo con un string. Entonces vamos a correr este ejemplo. Entonces aquí tenemos que a la variable se le asigna el nombre de Teo. Aquí se hace una función que le cambia el nombre a la variable. Aquí se imprime el nombre, se cambia llamando la función por otro nombre y vuelve y se imprime. Entonces observemos qué es lo que sucede. Entonces lo primero que se hizo fue asignarle el valor Teo. Luego se imprime el nombre, imprime Teo. Luego llamamos a la función que le cambia el nombre y le pone carlink. Aquí viene y efectivamente le cambia el nombre, pero cuando imprimimos por fuera de la función vuelve a ser el original. O sea, se cambió el nombre, pero solamente aquí dentro. Por fuera, esta variable name y esta variable name son diferentes. Ejemplo número 5. Entonces ahora vamos a hacer una operación diferente con variable global. Y en este caso, ahora sí va a funcionar lo que se pretendía desde el comienzo. Entonces aquí se declara Teo, se cambia aquí adentro, pero con la declaración de global. Entonces ahora sí, esta variable name y esta variable name de aquí afuera son la misma. Y entonces se ejecuta, se cambia el nombre, se vuelve a imprimir y efectivamente sí funciona. ¿Listo? Bueno, eso funciona con las variables. Con las listas y otros objetos mutables ocurre algo especial y diferente. Entonces veamos este ejemplo. Bien, acá lo que tenemos es que uy, me faltó copiar el nombre de la función, perdón. Si no copio todo, pues me va a sacar error. Entonces aquí tenemos lo primero que se hace. Esto es una lista de dos números, una lista que tiene el 5 y el 6. Luego yo hago w igual a 2 y mando a llamar aquí la función con los valores 5 y con el valor 6. ¿Listo? Eso se copian aquí como el valor de A y B. Yo luego hago x1 y lo cambio a 7. Es decir, modifiqué a este. Luego, bueno, hago ahí otras operaciones y devuelvo dos valores. Listo, entonces miremos qué nos da en el vector. Entonces, bueno, yo aquí le pasé los dos valores x0 y x1. Si se fijan aquí adentro, se pasaron los dos valores. Y aquí dentro x1 se volvió 7. ¿Y quién es x1? Entonces esto es x en la posición 1, o sea, x en la posición donde está el 6. X está declarado por fuera, no está dentro. A y B están apuntando a las posiciones 0 y 1 de x, pero no la están modificando directamente. Luego, bueno, yo hago
la impresión de X, y resulta que cuando yo imprimo X, pues tengo 5 y 7. ¿Listo? Cuando yo imprimo aquí el resultado de la función, él me devuelve Z y Y, que calculados me dan 11 y menos 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que adentro de la función los elementos pueden cambiar, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Voy a crear entonces otra celda de código. Bien, acá entonces voy a definir una función def ff3 que recibe un valor a y un valor l, que resulta ser un vector. ¿Listo? Y entonces acá lo que yo hago adentro es l.append. Entonces estoy llamando una función que le agrega un elemento. ¿Listo? Entonces yo le digo l.append a y listo. Entonces yo aquí declaro un vector, una lista, por ejemplo lista, y le digo que va a tener los elementos 1, 2 y 3. ¿Listo? Y voy a llamar a la función ff3 y le voy a pasar un valor, por ejemplo 14, y le voy a pasar la lista, y luego voy a imprimir la lista, a ver qué sucede. Entonces ejecutamos y resulta que sí, efectivamente modificó la lista dentro de la función. Entonces cuando yo le paso un parámetro y adentro él lo modifica, pues está modificando un valor dentro de la lista. Entonces yo aquí podría estar llamando lista con varios elementos. Voy a pasarle entonces 54 y 114. Entonces aquí yo la estoy llamando 3 veces y me agrega cada uno de los elementos. Incluso, bueno, si yo le quito aquí L y hago lista, bueno, lista tiene que ser en minúscula. Entonces, ¿qué sucede? Entonces aquí me saca un error donde me dice que la función ff3 toma un argumento posicional, pero 2 fueron dados. Entonces, bueno, aquí el error es que cuando llamé lista varias veces, le estoy pasando aquí el elemento lista. Entonces simplemente le quito esto y vuelvo a ejecutar y funciona de la misma forma. ¿Ok? Aquí está modificando el objeto global. Bien. Pasemos ahora al último tema, que es acerca del manejo de errores en Python. Entonces, una forma de aprender también programación es corrigiendo los errores. Ya muchas veces hemos ejecutado código que nos genera error, y el error pues nos da una idea de cuáles son las reglas del lenguaje que no se pueden romper. Entonces, ir aprendiendo con estas reglas pues es un ejercicio enriquecedor de programación. Entonces, tipos de errores que se presentan: hay errores de sintaxis y errores de lógica en el programa. Los errores de sintaxis pues son fáciles de corregir porque el mismo lenguaje de programación se da cuenta y marca dónde está el error. Pero los errores de lógica en programación son más complicados. La forma de corregirlos es a través de imprimir mensajes, correr el código paso a paso e ir mirando el valor de las variables.
Bueno, entonces para aprender de los errores, pues hay que observar y corregir los errores. Y leer muy bien la frase del error y ver dónde está ubicado. Una vez eso podemos reflexionar acerca de lo que quedó mal y arreglarlo. Y una vez arreglado, pues ya entendemos cómo está funcionando y cómo son las reglas del lenguaje de programación. ¿Listo? En errores de sintaxis se pueden presentar esos tipos de errores. Errores en operaciones que no coinciden por los tipos de datos. Errores en los métodos cuando no existen métodos para un determinado tipo de datos. El error típico de división por cero, o por ejemplo cuando uno trata de sacar una raíz a un número negativo. También tenemos error con el nombre de una variable, o sea, cuando no estamos utilizando adecuadamente el nombre de una variable. Y en general errores de sintaxis cuando estamos utilizando alguna estructura, errores de la estructura, errores de sangrado de código. Bueno, todos esos son errores que se presentan a menudo y que hay que aprender a corregir. Entonces acá hay un ejercicio en donde pues la idea es hacer que funcione. Entonces para eso pues voy a hacer aquí inicialmente pues una práctica, pero de ejercicio que hagan funcionar este bloque de código apropiadamente, corrigiendo cada uno de los errores que se presentan. Entonces vamos a arrancar con el primero de los errores, que es operaciones con datos con operaciones donde no coinciden los tipos de datos. ¿Sí? Estas son operaciones, por ejemplo, yo tengo una variable A que le quiero asignar un string, por ejemplo hola, como siempre, y a eso le sumo un valor, por ejemplo 4. Entonces cuando ejecuto pues me sale un error que no puede hacer la operación entre un str y un entero, ¿correcto? Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Pues convertir al tipo de dato apropiado, convertir ese valor entero a una variable de tipo string. Y bueno, ahora sí puedo imprimir. Entonces yo le doy aquí print a y me debería salir el valor. ¿Listo? Entonces ahora me lo sumo como cadenas. Y lo contrario también aplica, ¿sí? Si yo tengo una cadena con el 4, bueno, vamos a hacerlo así. Yo tengo una cadena, que era el error que habíamos mostrado antes. Le digo 4 perdón. Aquí le digo 4.25 y aquí le digo esto más 4.75. Entonces si yo voy a sumarlos, pues él me dice que no puedo hacer operación entre un float y un string. Entonces ahora, como quiero hacer una operación numérica, pues tengo que convertir a float este número. Y ahora sí puedo hacer la suma. ¿Listo? Bueno, ese es el tipo de error. Siguiente tipo de error es cuando los métodos no existen para el tipo de dato. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí lo que les decía, b igual a una cadena de texto. Vamos a ponerle aquí otra vez hola, y entonces yo quiero hacer acá una impresión donde digo que b lo quiero convertir. Hoy me sacó, o sea, se cerró la cuenta de la central, entonces ahí toca a cargar la cuenta. Listo, espero que me haya llegado bien donde estamos. Entonces habíamos dicho aquí que yo quiero hacer b punto y alguna operación que se hace con strings, por ejemplo convertirlo a mayúsculas, upper, ¿cierto? Lo ejecuto
y me debería imprimir hola en mayúscula, que está pues perfecto. ¿Listo? Pero entonces si yo llego aquí a cambiar el tipo de dato y ya le coloco, bueno, si yo le cambiar el tipo de dato y le pongo 3.12 por exponente a la 6, ¿cierto? Y yo le mando esa función, entonces pues me cambia la E por mayúscula, porque la función lo que hace es eso. Si le quito las comitas y ejecuto, pues me va a decir que este número está formateado como un flotante y que no tiene la función upper como atributo. ¿Listo? Bien, entonces ese es el otro tipo de error que se presenta cuando yo cambio el tipo de datos y trato de utilizar una función que no le corresponde. Bueno, el otro tipo de error, división por 0. Entonces yo, por ejemplo, le digo a este número, voy a asignarle aquí, por ejemplo, le asigno 0 y hago este número dividido a. Y luego le digo que me imprima b. Entonces me sale, bueno, 0 division, el nombre del error es este, 0 division error. Y me dice que float division by 0. ¿Listo? Entonces, para evitarlo, pues simplemente no tengo que dividir por a. Tengo que asegurarme de que a no esté en un divisor, porque pues va a hacer que el número sea diferente. Es uno de los tipos de errores. Bien, otro tipo de error con el nombre de la variable. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Yo puedo decirle aquí imprímame b mayúscula y resulta que b mayúscula no está, ¿sí? O también no con el nombre de la variable, sino con el nombre de la función, ¿sí? Digamos que yo me confundo y le doy printf como en el lenguaje C y trato de imprimir, me dice que bueno, aquí todavía estamos dividiendo por 0 y me está saliendo ese error. Me dice que la variable printf no está definida. ¿Ok? Y ese es el tipo name error. Entonces siempre vayan aprendiéndose los tipos de errores. De hecho, cuando ustedes hacen RAIS, aquí les puede salir el tipo de error. Es un value error, es un name error, ¿sí? Es divide 0 error. Ahí tienen que ir familiarizándose con esos nombres de error que le dan a una buena información de qué es lo que está sucediendo mal. Bueno, hay también errores de sintaxis. Por ejemplo, un error de sintaxis puede ser que yo aquí asigno arranco con comilla doble, escribo algo, termino con comilla sencilla. Entonces mando a ejecutar y me da un error de sintaxis porque hace falta algo, entonces me parece syntax error. Entonces, si yo cierro las comillas, ya se soluciona el problema. ¿Listo? Bueno, aquí otro error de sintaxis diferente, y es que a B no le asigné nada. Pues a B tengo que asignarle algo para que funcione. ¿Listo? Y ahora B, tengo el mismo error del printf, que es un name error. Hasta que al fin pude solucionar el problema. Entonces aquí puedo imprimir tanto A como B. Algo 45. ¿Listo? Bien. Aquí yo puedo decirle, por ejemplo, que quiero imprimir B igual a XX y le digo esto por ciento B. Entonces me sale un type error.
no todos los argumentos se pueden convertir durante el formato string. Entonces, si yo no le coloco aquí el %i o %d, pues no me va a funcionar. ¿Listo? Ahora si yo le pongo aquí comita, ¿qué va a pasar? Entonces me sale un error de sintaxis. Yo no le puedo poner aquí ese porcentaje. O le pongo la coma y separo las variables, o le pongo porcentaje y no le pongo la coma. ¿Listo? Bueno, entonces espero que vamos aprendiendo de los errores. Aquí nos falta los errores que ocurren con las estructuras. Las estructuras son el if, por ejemplo. If, entonces tenemos valores de A, si A es menor que B. Y le digo si esto imprima A. Y si no, imprima B. Entonces un error que casi siempre ocurre es no colocarle los dos puntos. Se me olvidó colocarle los dos puntos. Bueno, pues póngaselos. Otra vez error de sintaxis. No le coloqué los dos puntos al else. Ahora sí. Listo. Entonces ahora el error es que no puedo comparar un valor que sea string con un valor que sea entero. ¿Listo? No los puedo comparar así. Entonces me toca decirles que A es igual a 45, B es igual a 66. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a imprimir? Pues el menor. Si yo le pongo aquí 36, pues imprime el menor. Bueno, otro error, como les decía, es que yo cambie la indentación, por ejemplo, que le quite aquí y le ponga 3 espacios en vez de 4. Bueno, aquí logro superar esa brecha porque pues no, en este punto no hay lugar a confusión, pero en este punto, cuando yo termino el else, sí puede haber lugar a confusión. Entonces, si yo le pongo aquí una variable con 3 espacios, por ejemplo print finaliza, entonces, bueno, aquí como ocurrió esta línea y hubo otra que arrancó aquí, entonces se le asume que este espacio es lo que está dentro del if, pero aquí no sabe. Entonces aquí tenemos 4 espacios y aquí tenemos 3 espacios, entonces él no sabe qué hacer en este caso. ¿Listo? Si yo le pongo aquí def f 2 puntos, entonces ya me soluciona ese problema de la incoherencia entre estos dos. Porque aquí hay incoherencia, porque no sabemos si este print debería haber quedado dentro del else o si queda por fuera. Si está aquí al borde, pues queda por fuera y está bien. Y si está aquí adentro, pues también funciona. Pero si está a la mitad, o sea, a un espacio, pues también hay problemas. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con el tema de indentar el código. Entonces aquí, bueno, cubrimos los problemas de estructura y de sangrado del código. Cuando hablamos también de estructura, por ejemplo, cuando hacemos un ciclo for o un ciclo while, pues tienen su sintaxis particular. Entonces el for dice for a en, y aquí tengo que determinar un rango, por ejemplo, entre 10 y 15. Dos puntos print A. Entonces, bueno, ahí me muestra 10, 11, 12, 13 y 14. Sin embargo, pues si yo no le coloco algo, si yo le digo A igual a 12, no reconoce esa forma de escribir el for, ¿sí? Si
yo le digo simplemente a igual a 12 y le doy así 2 puntos, pues tampoco lo comprende, ¿no? Entonces hay que revisar las estructuras y ser coherente con las estructuras. Yo también puedo hacer cosas como, por ejemplo, ya para terminar, decirle si A es menor que B, entonces print A. ¿Listo? Entonces yo puedo ejecutar ese código y listo, ejecutó y bien. Entonces si yo por ejemplo aquí le cambio el valor a y le pongo 25, entonces lo imprime. Si yo por ejemplo a B le pongo 16, no lo imprime. Entonces si yo le pongo aquí punto y coma, si no, entonces print A, coma B. Bueno, entonces, bueno, aquí cuál fue el problema, que me faltaron los 2 puntos. ¿Y cuál es el problema? Que no acepta esa sintaxis. Entonces, esa sintaxis no es válida. Pero lo que yo sí puedo hacer es decirle, por ejemplo, aquí x, supongamos que yo le quiero asignar el menor entre a y b. Entonces yo le digo x es igual a si a es menor que b. Si eso no se cumple, 2 puntos, asígnele b. Y aquí ya le puedo decir print x. Entonces, para no confundir los mensajes, voy a ponerle x igual. Bueno, entonces aquí me está sacando un error, invalid syntax. Bueno, es que aquí el tema sí es con el else que estaba dándole. Listo, entonces revisamos así. Listo, ya está. Entonces, si A es menor que B, le asigno A. Y si no, le asigno B. Entonces fíjate que aquí le está asignando el menor de los dos. Entonces si yo a le digo que no vale 16 sino 15, entonces en ese caso a es el menor, ya no le asigna b sino que ahora le asigna a. Entonces x termina siendo el menor de los dos. Esto se llama asignación condicional. ¿Listo? Asignación condicional. Listo. Y también aquí podríamos tratar el caso de que fueran iguales. Entonces, por ejemplo, si A es menor que B, le asigna A. Si no, entonces yo le podría preguntar acá, si no, asígnele B. Si no, asígnele B si A es mayor que, B. Si no, 0. ¿Listo? Miremos a ver si esto funciona. Entonces, bueno, aquí a 15. Listo. Y si B es más pequeño, por ejemplo 14, le asigna 14. Y si son iguales, 15 y 15, entonces ahí no cumple ni esa condición ni la otra condición, por tanto le asigna 0. ¿Listo? Entonces ahora quedó asignación condicional compuesta. Bien, listo. Entonces, ¿qué sigue? Ejercicio. Entonces, en realizar una función que reciba estos 3 valores, día, mes y año, y me devuelva un valor verdadero o falso diciendo si la fecha es válida o no es válida. Y lo otro que habíamos hecho, que era
a partir de estos 3 puntos, de 3 vértices que se dan, retornar varias cosas de un triángulo: el área, el perímetro y si es un triángulo rectángulo o no. ¿Listo? Y por último, aumentar la capacidad de la función pi interseno con los parámetros opcionales como se especificó allá arriba. ¿Listo? Ahí pueden investigar si quieren y pueden meter más parámetros dentro de el pintado de la función seno. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos entonces en el siguiente tema. En el siguiente tema vamos a tratar lo que son las estructuras de datos, como son listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. ¿Listo? Entonces nos vemos en el siguiente taller. Chao.